algunas cosas y hacer un pequeño ejercicio sobre, bueno, por qué sería interesante o importante que ustedes sepan de investigación en el área de la didáctica de la biología o de la educación biológica, ¿ya? Em, Ahí está la descripción del curso. Les cuento que ya en el aula está el programa, está el calendario de las primeras 3 unidades, por así decirlo. Ah, y hay una actividad que si pueden meterse, los que puedan meterse al aula, hay una actividad que tiene que ver justamente con enseñanza en pandemia y hay otra actividad que es como para la próxima semana, ¿ya? Así que los que puedan, los que están ahí en computador y puedan meterse al aula, si pueden, bájenla o abran ese Word. En todo caso, esa misma actividad yo la tengo acá en el PPT, pero para que puedan estar más independientes, ¿ya? Y el curso entonces es un curso teórico práctico, yo diría, dentro de lo posible, yo creo que va a lograr ser bastante práctico. Tenemos que ver todavía ahí cómo lo hacemos como para que pudieran acceder a algunos programas estadísticos o programas también de análisis cualitativo, que eso generalmente lo hacíamos en las salas de computadores. Pero el resto también podemos hacer cosas en Excel y la idea entonces es que veamos en términos teóricos lo que es la investigación, en términos de leer algunos artículos, pero también que ustedes hagan cosas. Y ahora, en este momento pandémico, es súper fácil hacer investigación o accesible, en términos de que uno a veces es muy complejo, por ejemplo, no sé, pedirle a un profe que les dé una entrevista a uno, ellos siempre están llenos de cosas y todo, y ir al colegio. Y ahora en cambio uno le dice, no sé, pues colega, puedo hacer una entrevista a la hora que usted quiera, nos metemos en Zoom, Meet o lo que sea, y de repente ha sido más fácil, uno puede grabarla, y entonces eso, por un lado, nos da acceso a poder tener datos, por ejemplo. Ustedes mismos se pueden hacer un focus group mucho más, a lo mejor, fácil eh, que, que en la misma presencialidad, ¿ya? Así que no todo es tan malo. Y bueno, la idea es que revisemos tanto aproximación cuantitativa como cualitativa, ¿ya? Dentro de la investigación en educación, que es donde se enmarca la investigación en didáctica de la ciencia o didáctica de la biología, eh, hay tanto investigación cuantitativa como cualitativa y mixta, ¿ya? Entonces vamos a tratar de ver esos dos tipos y darle herramientas también, por lo menos las más básicas, para que ustedes también puedan hacer investigación de las dos formas, ¿ya? Eh, a mí me gustan las dos, creo que son súper complementarias. Y bueno, la idea o la segunda idea importante es que ustedes también todas estas herramientas las puedan usar en su propia práctica. Eh, la idea que uno investigue no solamente es para a lo mejor, no sé, pues escribir el trabajo de titulación o después un paper o algo así, sino también para poder reflexionar o poder plasmar esa reflexión a lo mejor en medidas, en innovaciones que uno puede hacer en su práctica, ¿ya? Tener una visión como de investigador, yo creo que es algo que es súper bueno cuando uno hace clase, ¿ya? Así que eso. Y en cuanto al tema de cómo vamos a ir monitoreando lo que ustedes van aprendiendo, van realizando en el curso, en general siempre ha sido de la misma forma, más o menos. Ahora hemos cambiado un poco a lo mejor los porcentajes. eh, y obviamente también podemos ahí conversarlo. En general son 3 tipos de actividades. Eh, Uno son talleres grupales,
que están asociados tanto al laboratorio o al taller que viene después del almuerzo, como, digamos, a la misma cátedra. Yo, en general, no, yo y Corina, que somos los profesores que hacemos principalmente la cátedra, no estamos hablando todo el rato, sino que justamente después de revisar algunos conceptos, tratamos siempre de que ustedes son los que hagan, trabajen, analicen. Así que hay talleres grupales tanto en la cátedra como en el taller. De repente lo vamos a empezar en la cátedra y lo van a terminar en el taller o en el laboratorio, como le llamemos, y que es donde está la profe Erika, encargada de trabajar la parte cuantitativa conmigo y después la parte cualitativa con la profe Corina, ¿ya? Ahora, estas primeras como 3 semanas, que son sesiones como, por así decirlo, de investigación en general, o de plantear un problema de investigación, las voy a hacer todas yo. Digamos, voy a hacer clases tanto del laboratorio como de la cátedra, ¿ya? Em, Hay dos pruebas que en general son no más que un taller, pero individual, que en general revisan la primera parte como de planteamiento del problema y algo de lo cuantitativo, y después lo, lo que queda de lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿ya? Y las tareas digamos, de laboratorio, que esas sí son solo en el laboratorio, que también son cosas pequeñas que en general son hacer cosas que van en función de los talleres, muchas veces, o hacer cosas pequeñas, eh, y que en general va a ser evaluado como, o calificado como lo hizo o no lo hizo, más que cualquier otra cosa, ¿ya? Eh, la primera tarea que deberíamos hacer ahora después del almuerzo, eh, si que nos juntamos después del almuerzo, ¿cierto? Eh, es que ustedes hagan una pequeña presentación suya de ustedes y que generen una pregunta de investigación de alguna cosa que les gustaría investigar en enseñanza o aprendizaje de la biología, ¿ya? Simplemente eso, y la idea es que vamos a ir revisando esa pregunta o rehaciéndola durante el semestre, pues, para que se vaya como, eh, para que se vaya puliendo, mejorando, se supone, con el curso. Eso. Y bueno, esto es lo que sale en el programa. En general, esto es lo mismo que sale en el programa, y obviamente el programa lo hemos modificado un poco, pero no todo, a lo mejor lo que se necesita para esta instancia eh, pandémica en virtualidad, eh, sobre todo con, no sé, pues, la nota de exhibición y eso. Pero en general siempre lo hemos hecho así, y la idea es que ahora sea más o menos parecido, ¿ya? Eso. No sé si hay alguna duda, consulta. Y después de esto, entonces vamos a hacer esta actividad como de análisis de una clase en pandemia. Profe, ¿Sí? respecto a la presentación, uno tiene que presentar pantalla, algo así, quizá alguna imagen para representar que es uno, o solamente hablar. No, en general no tenemos presentaciones. Eh, bueno, en general vamos a estar trabajando esos talleres generalmente en la clase o en la o sea, o en el laboratorio, y seguramente ustedes lo van a entregar en un buzón de tarea, y las pruebas seguramente son de desarrollo, digamos, que seguramente también le vamos a dar durante el día para que la entreguen, así que no, en este curso específicamente no hay como presentaciones, ¿ya? Sino que trabajos grupales que podemos conversar, y ustedes ahí tienen la posibilidad de usar o no la cámara, no hay problema. A todo esto, ustedes también están, la mayoría, en epistemología. Ahí sí tenemos presentaciones, pero eso es mañana. No sé si... ¿Quién estaba hablando de todo esto? Yo, José, José. sí, José, ¿cuánto? García, ¿García? sí, José García.
tuvimos en historia de la biología, quizás no se acuerda, uno morenito siempre estaba con un chico de tres. No, pues si no me acuerdo mucho, La verdad es que pero ahora estoy súper indecente y mi internet está muy malo para prender la cámara, ya, pero después no, quizás. no, no, si no te preocupes. Eso les decía yo que si pueden poner una foto ahí, yo me voy a volver a acordar, porque si me, no- Bueno, por de algunos me acuerdo, pero no de todos. Em, Eso, ¿ya? Así que presentaciones no hay en este curso, no presentaciones. En el otro epistemología sí, y en el otro que estoy haciendo de didáctica de la biología 2 también, y eso. ¿Ya? No sé, pues si hay alguna otra duda. La primera tarea entonces del laboratorio es un foro donde yo ya hice mi presentación, pueden verla, puse ahí más o menos algunos datos personales míos y les dejé un link para, para una canción, así que ustedes pueden hacer algo parecido, ¿ya? Pero generando la pregunta. Y no es necesario que ustedes comenten la pregunta de otro, a no ser que quieran, pero lo importante es que ustedes generen una pregunta y yo voy a estar mirándola y les daré algún comentario. Seguramente en foros posteriores vamos a hacer que también haya interacción entre lo que usted desarrolla, ¿ya? O sea, el objetivo y que los demás le hagan comentarios, etcétera. Eso. eh, Entonces, si no hay más como, si no hay consulta, o si, bueno, cualquier consulta me la pueden seguir haciendo, pero para pasar a lo que es entonces la introducción del curso de hoy, me gustaría que ustedes me dijeran o escribieran en el chat, y ahí me avisan y yo lo leo. ¿Por qué creen que es importante eh, que los profesores y las profesoras sepan investigar, eh, hacer investigación científica en educación? En este caso didáctica de la biología o didáctica de la ciencia. ¿Por qué creen ustedes eso? Porque nos ayuda a reflexionar y a formar nuestra identidad. A reflexionar y a formar la identidad. ¿Quién dijo eso? Yo, Javiera Pino. Oh, la Javiera. Ya, a reflexionar y a formarse una identidad. O sea, ¿tú crees que la identidad del profesor, dentro de esa identidad también está el ser un investigador? Está bien eso, ¿sí? ¿Qué piensan los demás? ¿Alguien más tiene alguna otra? ¿Para qué también podría servir o ser importante saber investigar? Yo, mi perro, no, mi perro justo habló. Eh, Porque la ciencia va evolucionando y porque las metodologías de enseñanza van mejorando también y se va publicando más. Porque, ¿quién era? Perdón, traté de alcanzar a ver y no alcancé. Bien mejor. Ah, la Bianca. Em, Porque entonces la ciencia cambia y es importante estar al tanto. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Puedo opinar? Sí, Hugo. Hola, buenas. Eh, yo creo que para poder profundizar o perfeccionarse dentro de lo que es ser profesor, ser docente, creo que es importante eso sobre la investigación en... Para profundizar y perfeccionarse. Ujú. Súper. ¿Algo más? ¿Alguna otra? Ya me salí del PPT, es que yo no puedo estar así viendo puro, el PPT, me pone nervioso. Así que pueden escribir nomás. Para,
para poder enseñarlo. Paula está contestando la pregunta entonces. Tú dices que hay que saber investigar para poder enseñar a investigar. ¿Eso? Ajá. Eh, pero ya, podemos seguir dándole vuelta a eso, ¿ah? Porque para poder enseñar, claro, cómo se investiga. Cómo se investiga. Pero la idea es enseñar cómo se investiga en ciencia o cómo se investiga en didáctica de la ciencia. O es lo mismo. Estoy haciendo una separación media artificial. Que lo que dice Paula también un poco lo decía, me imagino, Bianca un poco a lo mejor, no sé. No entendió. Paula, tú dices que es importante, yo pregunto por qué es importante saber investigar en educación y tú me dices porque es para poder enseñarlo. El lo, yo asumo que es enseñarlo, enseñar eso, hacer investigación en didáctica. Pero yo estoy eh, haciéndote un conflicto en términos que yo te digo que tú no tienes que enseñarle a los niños o a tu estudiante a investigar en didáctica, o sí. Te estoy molestando. eh, para que me dé algún argumento de por qué enseñarlo, por qué aprender a investigar en educación científica es algo que tú debes enseñarle a tus estudiantes. ¿O es que tú estás pensando de que saber investigar en educación científica es investigar también en general? A eso me refiero. ¿A eso te refieres tú? Como dices, enseñarlo, el lo, eh, yo asumo que se refiere a la didáctica o a la educación científica. No sé si alguien más quiere hacer alguna acotación a esta duda que me cabe a mí, que tanto tenemos que enseñar nosotros a nuestros estudiantes de cómo se investiga en educación, porque obviamente vamos a leer papers de didáctica, de enseñanza de la biología. ¿Qué de eso se puede enseñar a los estudiantes? Lo mismo, todo, algunas cosas, cuando tú enseñas ciencia. Ya, muy bien. Ya. Sí, muy bien, Paula. Tenemos que enseñar como profesores de ciencia, tenemos que enseñar a investigar. Claro. Como la hipótesis, pregunta de investigación. Muy bien, perfecto. Perfecto. Esas cosas. Inferencia, observación. Ya. Es que ustedes saben mucho, son súper buenos. Que tuvieron además un buen curso de historia de la biología. Claro, están en el currículum. Muy bien. Por lo tanto, uno ya, o sea, Paula piensa que este curso es un curso de investigación que está en el contexto de la enseñanza de la biología, pero lo que vamos a ver son aspectos, habilidades, quizás competencias o conceptos que son transversales para toda la investigación. Y eso es más o menos, eh, o en general, sí, es así, es correcto. Es, eh, es verdad, es verdad. ¿Ya? Súper. Y dentro de lo que es la investigación en educación en general, solo me voy a salir un ratito así de la didáctica, justamente para mostrarle que la didáctica está dentro de de la educación. Y aquí vuelvo al PPT completo para poder animar esto y para que se vea, si no, no se va a ver. Dentro de lo que es las ciencias de la educación se reconocen dos grandes como temas de investigación. Uno es la educación en sí, o el fenómeno
que se llama transmisión de la cultura o la educación en general, y el otro es el de la enseñanza o el fenómeno de la interacción pedagógica. Y a veces, claro, la palabra pedagogía también es más amplia en términos de pedagogía, algo más que contenido, ¿cierto? También forma al estudiante en sus actitudes, en sus valores. Pero también está la educación en términos incluso más amplios, ¿cierto? Y entonces hay como esos dos ámbitos. Y esta parte de la educación o del fenómeno de la transmisión de la cultura, bueno, ahí están llamados todos los actores que están en el medio educativo. ¿Qué otros actores hay en el medio educativo aparte de los profesores? No sé si ustedes me pueden nombrar. Aparte del profe, ¿quién más está? Y los estudiantes, obviamente, ahí en la sala, pero la sala no es... Ya, los apoderados, muy bien, ¿quién más? El personal administrativo de algún colegio. Ya, el personal administrativo, ¿quién más? Los educadores diferencial, los psicopedagogos. Muy bien, todos los que tienen que ver con la psicopedagogía o psicología del estudiante. Ya. UTP, ¿Mm? UTP, El temido o la temida jefa de UTP. Muy bien. Y a veces un profe, o la mayoría de las veces, o a veces no. Ya, ¿qué más? Vamos como para arriba, ¿quién más? Ministerio. Y el ministerio, claro, podría uno decir el ministerio, entre medio estarán los sostenedores, los directores, y claro, todos esos actores que, claro, de repente el estudio de justamente el financiamiento de la educación en Chile, o los tipos de financiamiento, es un tema educativo o de educación, o qué enseñar, justamente ahora cuando hubo un cambio curricular. Claro, uno debería pasar por el fenómeno de la enseñanza, pero está como en un poco más alto, más arriba. Y claro, a lo mejor para determinar finalmente si todo es público o hay público y privados, y que le da la plata a los públicos, etcétera. Todo eso, ese ámbito también se puede investigar. No necesariamente está ahí directamente involucrado el profesor y el estudiante, ¿cierto? Y uno podría decir que finalmente eso es un poco más amplio de lo que es el estudio de la pedagogía en sí, ¿ya? Y entonces, en esta otra primera parte, la educación en general, ¿quiénes pueden hacer investigación ahí? En general, ahí están metidos todos, pues, desde economistas hasta todo el mundo. Todo el mundo opina y también todo el mundo puede hacer investigación. Sociólogos, psicólogos, eh, hasta ingenieros comerciales habrán, eh, haciendo investigación sobre educación en general. Pero en la parte de la enseñanza o el fenómeno pedagógico, de la interacción pedagógica del estudiante-profesor, eh, ¿quién sería el más indicado como va a hacer la investigación en ese ámbito? ¿Quién dirían ustedes? ¿Quién es el que está llamado a hacer esa investigación? los docentes, Muy bien, pero con más convicción, así, ¿no? los docentes. Los docentes. Lo que pasa es que tampoco le hacen mucho eso a los docentes, diría yo. Cada vez más, pero también ahí hay muchos psicólogos, porque el psicólogo le interesa el aprendizaje, ¿cierto? También sociólogos que les gusta estudiar específicamente el fenómeno social que ocurre dentro de la sala de clase, ¿ya? Pero está más que claro que ahí podría ser investigación
el pedagogo, po, el profesor, la profesora, ¿ya? Más que en los otros ámbitos más externos. Pero ahí hay pocos, entonces yo también en este curso y en esta primera clase siempre los llamo, como alguno de ustedes dijo también, eh, Hugo parece, profundizar y perfeccionarse, que también pueden hacer o deben hacer, no también, ustedes deben hacer investigación eh, en ese ámbito, en la enseñanza o el fenómeno de la interacción pedagógica, porque ustedes son los que están ahí donde las papas queman. Ya sea que uno es profesor y después de, no sé, 5 años o 10 años de hacer clase, hace un magíster, después un doctorado, o incluso siendo profesor y tratando de mejorar su práctica. Obviamente es mucho más difícil si uno sigue siendo profesor y tiene todas las horas y todas las responsabilidades de profesor, poder hacer investigación y publicarla, pero uno debería también hacer el esfuerzo, de repente apoyados justamente en los que estamos en la universidad, pues. Cuando ustedes estén haciendo clases y de repente sientan que pueden hacer algo en términos de investigación y compartirlo con sus pares, no duden en llamarme o en hacer interacción. Eh, y algo que dijo Paula que no alcancé a ver acá era esto de que dice que, pero los profesores son los que saben y no tienen tiempo de hacer investigación. Claro. Sí, pues eso es lo que pasa, que a veces no hay tiempo, ¿ya? Pero bueno, ahora justamente entonces, para que vean que se puede hacer investigación, o para mostrarles un ejemplo, algunos de ustedes me dijeron, creo que fue Javiera Pino, que la investigación servía para reflexionar, para encontrar su identidad. Y entonces aquí les voy a mostrar un ejemplo. Nosotros estamos trabajando con profesores, profesoras, que en estos momentos están haciendo clase. Y acá tenemos entonces un ejemplo de una clase en pandemia, ¿ya? Como les decía, en el aula virtual está un texto, que ahora que ya me salí de la presentación también puedo ver el navegador, que exactamente se llama Enseñar Evolución en Pandemia, se llama. Si lo pueden mirar, si lo pueden bajar, si no, yo también lo tengo acá. Quiero que reflexionemos en cuanto a lo que ella está haciendo, ¿ya? Entonces, la pregunta aquí dice, ¿cómo se puede enseñar evolución en pandemia? Evolución, porque es el tema que a nosotros nos interesa estudiar su enseñanza y su aprendizaje, pero puede ser cualquier otro tema en biología. Puede ser, no sé, sistema nervioso, genética, eh, o alguna habilidad que usted, justamente como decía Paula, nos interesa desarrollar a los estudiantes, etcétera, ¿ya? Entonces, el contexto es un colegio particular de Santiago, donde una profesora está ahí tratando de enseñar biología en general, a pesar de las difíciles condiciones en que estamos. Obviamente, la colega tiene cursos de más de 30 y, por ejemplo, ahí tiene 18 estudiantes conectados y en general, un poco como ustedes, porque ustedes también son 18 y hablaron 5. Y ya también, si ustedes se fijan en el texto, van a ver que no todos hablan, pero seguramente todos están ahí atentos. Entonces, eh, la profesora lo que está haciendo es pidiéndole a los chiquillos que se metan a un link y que yo les dejo el link ahí. Así que si quieren, se los voy a poner también en el chat. También está ahí está también en el PDF de la actividad que está ahí en el aula. Así que si pueden, si tienen tiempo, si les interesa, también pueden meterse, ¿ya?
Entonces, la profesora lo que está haciendo es, después de hacer una pequeña introducción, le está pidiendo que los chiquillos se metan al simulador, a la simulación, ¿ya? Y entonces aquí está un extracto de la conversación que tiene ella con los estudiantes, ¿ya? Bueno, no con todo, o de repente responden todo. Entonces yo voy a volver digamos, al modo presentación para que lo puedan leer ustedes. Cuando estén listos me dicen y paso porque son 2 hojitas o 2 diapos. Y después de eso quiero que conversemos sobre lo que está pasando ahí, ¿ya? Ahí tienen entonces. ¿Lo leo yo o lo leen ustedes? ¿Quieren que se los lea? ¿O cada uno lo lee? Yo creo que cada uno. Cada uno ya. Pero entonces me avisan cuando estén más o menos listos, Ok. ¿ya? O si tienen alguna duda de lo que dice, también me pueden preguntar. Yo estoy lista, no sé, de los compañeros. Leyland. Ya. Otra compañera terminó. Ujú. Vamos a esperar unos segundos más. Sí, acabo de terminar también. ¿Alguien se ha metido a la simulación? Sí. ¿Sí? Igual se demora en cargarse, ¿ah? Por eso está bien eso de que la estudiante uno decía, profe, no me carga. Porque se demora un poco. Y la profesora entonces termina, aquí esta diapo termina donde ella dice, ¿qué cosas con este modelo respecto a lo que Darwin proponía de cómo ocurre la selección natural quedan bien en el modelo y qué cosas como que el modelo queda medio corto? ¿Qué no alcanza a dar bien cuenta del fenómeno? Ella hace esa pregunta, pero los chiquillos siguen con la simulación. Ahí ustedes van a poder ver. Ahí está la segunda parte, ¿ya? Esta es una clase real, entonces, así igual que esta que estamos haciendo nosotros, por Zoom, donde yo transcribí los diálogos, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes me comentemos estas 2 preguntas que tengo ahí yo. Primero, ¿qué preguntas en general les surgen? Y que a lo mejor se las puedo contestar yo, po, de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que está pasando, ¿ya? Y después de eso, veamos a lo mejor si hay alguna pregunta de investigación que les surja. Ya terminé. Listo, listo, listo. ¿Terminaron todo, no? Más o menos. ¿Alguien necesita que me vuelva la otra diapo? Sí, profe, yo tengo una gracia. ¿Por qué utiliza
creo que al final nomás que utilizo una pregunta de integración, como de contenido. Los estudiantes tienden a responder con puros monosílabos, que sí, que no sé, que la aplicación aquí bonita y que no, que puede meter conejos, pero como que mm, no hace que el conocimiento una las ideas que debió haber planteado. Me imagino que esto ya hizo una clase sobre Darwin, evolución Ujú, y sobre modelos previamente para llegar a esa aplicación. claro. Yo creo que teniendo preguntas de ese tipo, donde ellos puedan integrar, nos, nos podría favorecer a nosotros en cuanto a la investigación en didáctica, porque nos podríamos acercar más a la conexión de ideas que ellos tienen. O sea, tú estás diciendo que como que echas de menos preguntas, por así decirlo, de orden superior, un poco más compleja, donde el niño aplique o algo así. Exactamente. Ahora, yo no, a mí me queda la duda, cuando uno lee, ahí también se da cuenta de un poco de eso, pero a mí, o sea, a mí me da la idea de que ella igual hace esas preguntas que tú estás pidiendo, pero los niños no se las responden. No sé si... Yo iba a acotar eso mismo, que las ¿Ah? preguntas del principio, yo iba a acotar eso mismo, Ujú, porque las preguntas del principio ujú, son de inferencia, ujú. pero no son respondidas como una reflexión. Y al final las preguntas literales es como ya para asegurarse la profe de que los niños entendieron, pero como que al mismo tiempo siento que le respondieron por responderle, por decirle que sí, que estuvo entrete, pero no, quizás no Profesor, tanto. Sí. ¿pero este es del chat o es la transcripción de la clase cuando le responden? No, es la transcripción de lo que ellos hablan, no del Ah, chat. No perfecto. tengo el chat. Entonces, igual en esas partes que usa como monosílabos, como dice el José, quizá usó la idea general, porque sí, profe, sí se entiende, entonces igual sería como menos, poner todo lo que le responden sería como, no sé, extenderse mucho quizás para estos casos, y por eso quizás puso solo sí. Eh, o sea, Puede yo ser. aquí edité un poco, pero puse casi todo textual. Lo que no puse tanto fue lo que los chiquillos más decían al comienzo. No fue solo un estudiante el que dijo que no le cargaba, sino que varios. Y en general aquí hice como en esta primera diapo, hice, los estudiantes exploran la simulación con distintos rasgos y ambientes, porque la profe, aunque ella quiere como, Ah, pero lo transcribió usted. sí, pues lo transcribí yo. Ah, ya, entonces no tengo para decir. Pensé que estaba hecho. No, 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 yo lo transcribí porque yo estoy trabajando con esta colega y claro, lo que hice fue transcribir un primer párrafo y después aquí donde dice los estudiantes exploran la simulación con distintos rangos y ambientes, ahí la profe también interacciona con ellos, pero están principalmente hablando del modelo, están usándolo. O sea, la profesora le dice, pero mira, cambien el hábitat, ponte tú, y entonces vean lo que pasa, ya. Y después yo vuelvo a transcribir acá un poco eh, con con una cierta idea, ¿ya? Que justamente les presento a ustedes. Em, ¿qué? Profe, Dígame. otra opinión surge en ¿Sí? el chat. La Josefa dice, profe, no puedo evitar distraerme con la simulación. Quizá el problema es pasar el link antes de la reflexión. Y Ah, el de profe sí, La Josefa está muy bueno el programa. está haciendo la simulación, la Josefa. Y el Daniel Galás dice, concuerdo, también me puse a leer con el programa y ni pensé en las preguntas. Y Camila Lobos está de acuerdo. Sí, 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 ahora lo estoy viendo. Eh, excelente. Ahora, acá estamos haciendo un análisis, está como para el curso de didáctica, en términos que estamos analizando lo que estamos viendo. Y, y a usted, la idea es justamente, una vez que uno hace eso, ¿qué preguntas les surgen en términos de lo que uno pueda investigar?
Claro, uno podría decir justamente, porque además todos somos generales después de la batalla, si yo también aquí llegué y les pasé el link. Entonces, habría que ver, por ejemplo, qué opina la profe si uno le muestra esto. Ella justamente les dice que hagan estas simulaciones un poco para aplicar lo que ya han visto antes en algunas 2 o 3 clases anteriores, que es la selección natural. Y claro, en general ella trata de hacer algunas preguntas más complejas y los chiquillos están usando el programa. Entonces tiene razón la Josefa y Daniel que de repente el timing ahí pudo, a lo mejor a la próxima va a tener que hacerlo de otra forma para que los chiquillos no se digamos, entretengan con el programa y no le contesten las preguntas que ella también quiere estudiar. Ahora, justamente con quién estuve conversando que dijo, la profe antes tiene que haber enseñado selección natural y algo más, dijo. ¿Qué es lo que está enseñando o qué está tratando de enseñar la profe aquí? Modelos, más que nada, ha partido con eso. Y cómo es que esto representa la unidad que están viendo, que sería selección natural bajo el fundamento de Darwin. Exacto. Sí, pues la profe está haciendo algo que es, por así decirlo, tratando de ver, de enseñar 2 cosas, diría yo. Justamente, porque yo les transcribí las preguntas que ella más tenía que ver con modelos. Entonces, ella se nota que está tratando de enseñarles qué es un modelo, junto con también enseñar selección natural. ¿Ustedes creen que en general esto es algo que en general hacen los profes? O sea, ¿qué tan importante es lo que ella está tratando de hacer en términos de que ustedes creen que será más frecuente que un profe haga una actividad con una simulación y trate de enseñar el contenido y que además trate de explicar qué es lo que es un modelo? No sé si se entiende la pregunta. ¿Ustedes creen que en general siempre se hace así o ella está haciendo algo innovador o importante porque está tratando de enseñar no solo el contenido, sino que, por así decirlo, naturaliza la ciencia o cómo se hace ciencia o qué es lo que es un modelo? Profe, yo creo que la enseñan, pero no con el fin de enseñarnos naturaleza de la ciencia. O sea, lo digo porque a mí me lo pasaron lo que son los modelos, las teorías y todo eso, pero más enfocado en la PSU, que lo preguntan más que en entender cómo se hace ciencia. Ya, o sea, tú dices como un contenido medio aislado. Sí. Porque imagínate, la profesora les dice aquí, yo estoy viendo ya la segunda diapositiva, dice, ¿y qué pasa con la presión de selección? El modelo muestra que hay lobo o no hay lobo, que el alimento o no hay alimento. ¿Es así en la naturaleza? Entonces uno de los niños dice, podría ser más específico el modelo. O sea, ella está pidiendo de que el estudiante evalúe el modelo. ¿Ustedes creen que eso es como fácil o ustedes creen que todos los profes que ocupan una estimulación le Yo piden creo al que está estudiante que usando una lo aplicación evalúe? de modelo, Ujú. está aplicando un modelo para que evalúen en función también de la materia que están pasando, porque igual debe haber un contexto, una unidad en ese sentido, que en este caso debe ser evolución. Ujú. Entonces, ahí debe estar usando el modelo como método de enseñanza para reflejar los contenidos y reforzarlos, eso creo yo. Porque igual es súper específico preguntarle que
de la presión de selección, es un contenido que no se pasa, por así decirlo, modelo, cuando se pasa como lo que decía la Javiera, el tema de que te pasan esos contenidos más como para la PSU, pero solo, por así decirlo, sin la aplicación. Ujú. Claro, entonces la profe hace un intento de que el estudiante reflexione sobre el modelo. Le dice, ¿qué le falta al modelo? Y de hecho algunos estudiantes responden, podría tener un poco más de variabilidad, ¿cierto? Porque si hay alguno de ustedes que está jugando, está ahí explorando la simulación, uno puede poner, no sé, un ambiente de nieve o un ambiente, no sé, de tierra o tropical, digamos. Uno puede poner lobos que hay o lobos que no hay, o el conejo que es blanco o oscuro. Entonces, uno de los niños le dice, podría tener un poco más de variabilidad. Eh, no es trivial, digamos, esa tampoco una respuesta de sí y no. No obstante, finalmente la pregunta, la profe, como lo primero que ustedes me dijeron, eh, les dice, ¿el modelo sirve o no sirve? Claro, es así una pregunta fáctica o de sí no. Y todos responden sí, porque bueno, se entretuvieron, más o menos estuvieron analizando lo que era el contenido. Pero bueno, ella dice, recuerden que el modelo es una versión parcial de un fenómeno natural. Yo creo que igual hay un problema en esos últimos 2 puntos, ¿no? En el sentido de que si les pregunta si sirve o no sirve, y luego dice que es un modelo, una versión parcial. Al ser una versión parcial debe servir para ciertos propósitos y para identificar ciertas cosas. Entonces igual la pregunta, ¿el modelo sirve o no sirve? Es muy amplia y no atañe como para qué sirve. Si sirve, sirve para algo. Eso es como el sentido. Claro. Entonces que te respondan sí, como... Sí, pues, por eso es una pregunta de menos calidad. Ahora, yo no les transcribí todo porque finalmente igual uno se demora transcribiendo y me llegó el lunes. Entonces, pero es re choro porque un estudiante le dice, profe, ¿me puede dar el poder para yo mostrarle algo? Y la profe le dice, claro. Y el estudiante le muestra una simulación que es 3D. Hay un estudiante que seguramente se metió, la miró, se desconectó de toda la discusión que a lo mejor estaba teniendo la profe, pero él se metió, no sé si porque conocía de antes o porque buscó, y cuando él le pide que le dé como el poder, él le muestra una simulación, es como esto, digamos, Minecraft creo que se llama, no sé, como un juego tridimensional, donde se ven finalmente no se los transcribí, pero el niño le explica que es como mejor el modelo. O sea, aparte de los niños que estaban ahí como respondiendo, hay otro niño que finalmente vio la simulación, la tiene que haber encontrado rasca, o justamente que no era tan buena, y él buscó otra, o ya la conocía, y se la mostró a los compañeros y a la profesora. O sea, eh, obviamente, claro, los chiquillos van más adelante que uno, pero en este sentido él lo hizo con un propósito, que era justamente, por así decirlo, mejorar el modelo que le está mostrando la profesora. Eh, no me queda claro a mí, porque obviamente el resto yo solamente vi, no anoté, no hice la transcripción todavía, y de hecho eh, esta clase me la va a transcribir alguien con todos los detalles y después vamos a analizarla. Pero, claro, habría que ver si eso que hizo el estudiante es más en términos como tecnológico, modelístico, que él quería mejorar el modelo, o si él lo buscó también para mejorar la representación de lo que representaba ese modelo, que era la selección natural. Me da la idea que parece que podía cambiarle más cosas en este caso, a la especie, ¿ya? Eh, eso. Entonces, es súper interesante todo lo que está pasando
en esa clase, que es en pandemia, que es con 18 estudiantes de 35 y de que a lo mejor interactúan un tercio, pero están pasando cosas interesantes. ¿Hay algo que a ustedes les surja como una pregunta de investigación? Que ustedes a lo mejor puedan, como ya más allá de preguntarse cosas, de qué es lo que hizo la profe, qué cosa hizo bien, qué cosa hizo no tan bien, o en este tipo de realidades, ¿qué uno se podría preguntar como pregunta de investigación? Yo tengo una, pero no sé si está bien. La voy a decir. Dígamela lento para yo ponerla en el chat, ¿ya? Ya. El uso de software en estudiantes facilita la enseñanza de la naturaleza de la ciencia en clases online. Pregunta. No lo dije en tono de pregunta, pero es una pregunta. No, en tono de pregunta, pero yo lo estoy poniendo. El uso de software en estudiantes o ¿ya? con estudiantes ¿Ya? facilita la enseñanza naturaleza de la ciencia en clases online. Facilita la enseñanza de la naturaleza de la ciencia en clases online. Súper buena la pregunta. Tú te estás preguntando entonces si que esta profe que está usando este software. Ahora, bueno, esta profe que está usando este software y está tratando de enseñar que lo que es un modelo, si uno lo compara con una clase lectiva que a lo mejor no ocupa modelo, ¿hay una diferencia en el aprendizaje de naturaleza de la ciencia? ¿Cierto? Eso es más o menos lo que implica esta pregunta. ¿El uso de software en estudiantes facilita la enseñanza de la naturaleza de la ciencia? ¿Clases online? Y esto lo dijo la Javiera, ¿cierto? ¿O no? Sí. Muy bien, Javiera, usted ya pasó el curso. Sí. No, con esa pregunta ya no tenemos nada que... ¿Alguna otra pregunta o alguien quiere? Igual se puede mejorar esa pregunta porque hay cosas que me quedan dudas ahí. Profe, Dígame. igual tengo como una pregunta, pero como lo mismo, no sé cómo ponerla como pregunta. Pues sería... Yo trato de ponerla en ¿cómo usar software para generar una clase de indagación guiada en modalidad online? Porque me pareció ¿Cómo curioso usar software para generar una clase de indagación guiada o una indagación guiada para los alumnos. Así es. enseñar? ¿Cómo usar software para enseñar una clase de indagación guiada? ¿Eso? O usar la indagación a través de un software, por así decirlo. Claro. Porque me hizo un poco de ruido eso del tema de poder ser más específico, entonces ahí quizás dar el tema de indagar, el alumno indague, y obviamente guiado porque la profesora les presenta el software, le presenta las preguntas, entonces, eso. Claro, ¿cómo usar O la indagación a través del software. Claro, ¿cómo implementar indagación guiada a través de un software? Esa sería la pregunta. Ya. Profe, yo creo que como complemento a eso, sería muy bueno preguntarse uno, bueno, dentro de la planificación, ¿en qué momento hacer el uso del software? Por ejemplo, en lo que comentó Josefa, ella mientras se introducía en la reflexión, ya estaba el link, entonces ella como que se fue en el link al principio. ¿En qué momento captar la atención después de utilizar una reflexión
o antes de la clase quizás para que vengan con ideas para hacer resolución de las preconcepciones, llegar a otro conflicto cognitivo, no sé, en qué momento. Yo creo que es súper importante llevar esa pregunta en al menos la utilización de software. ¿En qué momento de la planificación de una unidad es la mejor forma para, o sea, no, en qué momento de la planificación de una unidad es más eficiente de repente el uso de software? Exacto. Y considerarlo para el manejo del conocimiento del estudiante, sea después de una reflexión o sea quizás en la tarde del día anterior a la clase para que ellos vengan con, no sé, por último que jueguen durante la tarde para ir medio preparaditos a la clase y ir resolviendo dudas, aclarar las preconcepciones, efectuar un nuevo conflicto cognitivo, etcétera. Ya, ese era José García, ¿cierto? El mismísimo. Y sí, y el que no anoté quién era la otra pregunta. ¿Cómo implementar una indagación guía? Era de Hugo, parece, ¿no? Pero otro. Sí, yo Hugo. hubo. Oye, ¿y la Josefa ya dejó de jugar o no? ¿Se le llenó el mundo con conejos? Porque Sí, que eso era lo que los estudiantes decían. ¡Oh, profe! Se llenó el mundo de conejos. Claro, lo que dice, por ejemplo, lo que dice José es súper claro, que tú, si le das la tarea anterior y a lo mejor llegan con eso hecho, no tengo la distracción de estar jugando, claro. Ahora, otro dato para la causa, la profesora tiene 40 minutos para hacer una clase, ¿ya? Y la profesora, claro, también ya le ha dado otras tareas eh, o ya ha hecho otras clases, por así decirlo, asincrónicas o ha hecho actividades asincrónicas y esta es la última clase de evolución. Entonces, claro, ahí ella, de hecho yo le voy a preguntar, ella tomó una decisión que incluir este software y a lo mejor, como ustedes dicen, a lo mejor no fue tan bueno, pero eh, ya, yo no les transcribí todo el resto, la otra, no sé, 20 minutos donde ella conversa y les pregunta cosas sobre evolución. Eh, Me da la idea a mí que ella está evaluando finalmente eh, cómo están los chiquillos en términos de lo que han visto y de lo que han comprendido sobre el proceso, el mecanismo de selección natural. Entonces, claro, a lo mejor ahí uno puede que la reflexión pueda, no sé, decir, claro, debería irme, no sé, enfocado en eso solamente y no tratar además de ver lo del modelo, porque claro, ya son muchas cosas, pero súper bien, ¿eh? Con estas tres Profe, preguntas, sí, es bien, que tenía una pregunta, pero estaba esperando el momento para, para mandarla. Ya la redacté, así que la puedo mandar. acá en el chat, súper, Sí. ¿Es útil el uso de modelos tecnológicos, entre paréntesis software, para explicar conceptos macroscópicos? bien, bien. Conceptos macroscópicos, pero, pero no tan visibles, ¿eh? Porque, claro, uno de repente asocia los modelos más a lo microscópico, a lo que no se ve, y, y claro, la depredación se ve, pero la evolución no tanto. Entonces, en ese sentido, eh, esa pregunta también está perfecta. Lo que habría que ir y mejorarle es que justamente, em, seguramente, bueno, a ver, sí, está bien, está bien. Habría que ir como qué tan útil, más que si son o no útil, qué tan útil o en qué contexto, porque de repente es difícil evaluar una pregunta que es sí o no en términos de qué resultado me dice que exactamente que sí, qué resultado de ahí para allá ya me dice que no, sino que uno ahí abre un poco la pregunta para ver
justamente en qué contexto o bajo qué condiciones, cuán útil, claro. En términos de que puede ser útil para la motivación, por ejemplo, pero menos útil para el concepto mismo, habría que verlo. Pero la idea de la pregunta está súper. Ya, pues, nos quedan 4 minutos. ¿Viste? A mí también se me va a pasar la hora, igual que la profe. Y no voy a terminar. Yo había generado aquí también algunas preguntas yo mismo. Ahí están. En términos sí generales, ¿qué está enseñando la profe? Y yo creo que ustedes se dieron cuenta de que ella está enseñando finalmente al menos dos cosas. Una cosa es evolución o selección natural y otra cosa es qué es lo que es un modelo. Y a lo mejor la complicación o el desafío de ella es grande y a lo mejor por eso también tiene esos problemas, entre comillas, de a lo mejor terminar cediendo a hacer preguntas de sí o no, porque está enseñando dos cosas y eso no es tan fácil. No todas las profes enseñan naturaleza de la ciencia o qué es lo que es un modelo, ¿cierto? ¿Por qué está utilizando una simulación? ¿Cierto? Usted ahí, de hecho, redactaron preguntas de investigación en términos de qué tan útil serán, qué tan buena. Qué bueno que se dieran cuenta ustedes ahora mismo porque finalmente esto de la pandemia y que nos hace hacer clases de justamente online, eh, a mí me da la idea de que todo recurso informático tiene justamente también esto que pasa, pues tiene debilidades o, peligros en que me entretenga o me vaya en lo que es el recurso más que en el concepto que yo quiero enseñar. Entonces, creo que es súper importante que ustedes mismos ahí se hayan dado cuenta de que, claro, como que me entretuve o me puse a jugar. Claro, la idea es un poco sopesar las dos cosas, usar la tecnología, pero siempre al servicio de todo lo que ustedes han dicho, pues, no sé, pues, de las preconcepciones, de la evaluación, de la explicación, que no sea que hacer y hacer cosas tecnológicas por hacerlas. ¿Mm? Bueno, ahí están algunas de las. Al final tengo algunas también más amplias. Por ejemplo, ¿cómo se sintió la profesora haciendo esta clase? Una cosa que uno también puede estudiar, digamos. De hecho, mi proyecto es de estudiar al profe y los alumnos, no solo los alumnos, no solo si aprendieron los alumnos, si aprendieron evolución y modelo, sino que qué aprendió ella. ¿Ya? Eso también se puede estudiar. Y eso es una de las cosas que justamente al principio decía Javiera, que me hace reflexionar, pues si yo después analizo mi clase y trato como de investigarla, finalmente me lleva a la reflexión en términos de, pucha, parece que no me salió tan bien esto, o pucha, qué bueno que los chiquillos tal cosa. Eso lo lleva a uno a reflexionar, ¿ya? Y aprender, pues. O sea, lo que ustedes, comillas, están aprendiendo a lo mejor acá, sabes que se me ha hecho bien imposible estudiar historias de clase porque el profesor no tiene tiempo para hacer historias de clase. Entonces, justamente ahora, en pandemia, se me ha hecho más fácil pedirle al profe que me dé unos minutos, una media hora y entrevistarlo. Pero nuestros proyectos desde siempre hemos tratado de como incentivar y no sé, pues, que escriban una historia de clase. Claro, pues si nosotros le observamos 6 clases o toda la unidad de evolución y que haga una historia de clase para cada una, de repente nos hacen una, dos, después ya no más y tampoco uno quiere estresar al profe cuando está estudiando con él. Entonces, generalmente nosotros lo entrevistamos un par de veces durante las clases y lo filmamos. Entonces, no es difícil con profes como son acá en Chile. Bueno, en otras partes son peores, pero el contexto es difícil, po. De repente, si un profe tiene más tiempo, a lo mejor se pueden estudiar con historias de clase. ¿Mm? Eh,
Bueno, la profe Corina estudia con historias de clase y imagino que ahí, claro, es otro tipo de compromiso, porque ellos se juntan, es un grupo. Entonces, pero claro, seguramente ahí el foco está, claro, en la profe o en el profe, pero no tan asociado al contenido. Entonces, porque la profe Corina de repente le llegará una historia de clase de un contenido, de repente de otro. Y lo que analizan ahí es como la reflexión y el aprendizaje de ellos. No, porque el Pretec justamente un grupo de la profe Corina, o que crearon ella con otros colegas, y se juntan, y claro, una de las dinámicas que tienen es hacer historias de clase. Pero a mí personalmente me interesa estudiar la enseñanza y la comprensión de ciertas cosas. Entonces no me sirve, claro, tener diferentes profes y juntarnos y conversar, pero tengo que ir y mirar qué está pasando en la clase de ciertos profes que están haciendo cierto contenido. Y ahora son diferentes aproximaciones, igual son, yo creo, claro, dependiendo del objetivo. ¿Mm? Porque esta profe finalmente, bueno, yo creo que si le pido una historia de clase ella también me la hace, pero es más, yo creo que es mejor así, la presiono menos, aparte de todas las cosas que tiene que hacer. Ya pues, estamos pasados en 2 minutos. Ahora, no sé qué les parece a ustedes si nos juntamos a las 2:30, o si nos extendemos un ratito más y les explico lo que hay que hacer esta vez. O nos juntamos a las 2:30 y trabajamos en lo que es esta primera sesión, que es más que nada que ustedes hagan su presentación y que hagan una pregunta de investigación. Porque lo otro que quería mostrarles es un poco cuáles son las líneas de investigación en didáctica. ¿Mm? Ya, terminemos aquí entonces y a las 2:30 les muestro que son como 5 diapos más sobre las líneas de investigación, y a partir de eso podemos generar las preguntas. Así como ustedes mismos, algunos de ustedes generaron las preguntas, pueden ocupar esa misma. El resto puede hacer preguntas de otro tema o de la misma clase, da como lo mismo o algo que ustedes quieran. Ya, pues, dejemos aquí entonces y a las 2:30 nos encontramos. Profe, Dentro de las 2:30 también. ¿Sí? la presentación y la pregunta entonces se escribe por el foro. Sí, me estoy refiriendo a presentación así como que, hola, yo soy Ana Patricia. Véanlo, si tienen tiempo, o ahí mismo, cuando ustedes vean la presentación que hice yo de mí, es solo un párrafo sobre quiénes son ustedes, para yo acordarme y saber quiénes son. Y ahí abajito ponen su pregunta. Ah, Y eso ok. sería la tarea 1, y eso ya sería calificado con nota 7 si es que la hacen. Todos la hacen, todos tienen un 7. Ya. Ya, pues, nos juntamos voy a terminar la grabación para no así ser de tan